Cuando un papa muere, el mundo ve un luto oficial, pero lo que realmente ocurre en el Vaticano es un secreto bien guardado. ¿Sabías que el anillo del papa es destruido con un martillo y su apartamento sellado como una escena de crimen? Tras su muerte, se desatan rituales milenarios, símbolos ocultos y decisiones que cambiarán el destino de la Iglesia. Hoy te revelo los 10 eventos más misteriosos que suceden en el Vaticano tras la muerte de un papa. Lo que vas a ver no te lo cuentan en misa. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre detrás de todo esto, quédate para descubrirlo. Si sientes que hay más de lo que nos cuentan, si sabes que la historia de la fe también tiene secretos que deben salir a la luz, entonces este canal es para ti. Suscríbete y acompáñame a desvelar los secretos más oscuros de la Iglesia. Número 1. Confirmación de la muerte del Papa, el ritual más solemne del Vaticano. En los muros de mármol del Vaticano, donde el silencio pesa como un velo sagrado, ocurre uno de los actos más solemnes y antiguos de la Iglesia Católica, la confirmación oficial de la muerte del Papa. Cuando el Santo Padre ha exhalado su último aliento, no basta con que los médicos certifiquen su fallecimiento. La Iglesia, fiel a siglos de tradición, requiere algo más profundo, más simbólico, casi místico. El protagonista de este acto es el cardenal Camarlengo, una figura poco conocida por muchos, pero que, en momentos como este, se convierte en el centro del drama espiritual y humano del Vaticano. Es él, quien siguiendo un rito antiquísimo, debe verificar oficialmente que el Papa ha muerto. El camarlengo se acerca lentamente al lecho donde yace el pontífice. Lleva en sus manos una pequeña masa de plata, símbolo de autoridad eclesial. Entonces, inclina su rostro hacia el del Papa y pronuncia 3 veces su nombre de pila, en voz solemne y en latín, como si aún esperara una respuesta del alma que ya partió. Dice, por ejemplo, Sancte Pater, Sancte Pater, Sancte Pater. No hay respuesta, solo el eco sagrado del silencio. Después de este llamado ritual, el camarlengo certifica que el Papa ha muerto. Y ahí comienza el gesto que marca oficialmente el fin de un pontificado, el retiro del anillo del pescador, ese símbolo único del poder papal, que solo el vicario de Cristo puede portar. Con manos ceremoniosas, el camarlengo toma el anillo del dedo del Santo Padre. Este anillo, que ha sellado documentos, proclamado bendiciones y representado la autoridad de Pedro, ahora será destruido. Su destrucción no es solo un gesto simbólico. Es una señal inequívoca de que el poder no permanece en el hombre, sino en la misión confiada a la Iglesia. A partir de ese momento, la sede apostólica queda vacante. El Vaticano entra en un tiempo especial llamado sede vacante, y el mundo entero, católico o no, observa en silencio el inicio de un nuevo capítulo. Pero todo empieza aquí, en esta habitación silenciosa. Con el camarlengo, su masa de plata, un nombre pronunciado 3 veces y un anillo que deja de brillar. Número 2. La destrucción del anillo del pescador, el final de una autoridad sagrada. Cuando el Papa muere, no solo fallece un hombre. Muere también un pontificado, una voz que hablaba en nombre de Cristo desde la cátedra de Pedro. Y para sellar ese final de forma visible y definitiva, se lleva a cabo un gesto cargado de simbolismo, historia y poder, la destrucción del anillo del pescador. Este anillo no es una joya común, no es un simple adorno de oro, es el símbolo más personal y sagrado del poder papal. En él, está grabado el nombre del Papa, rodeando la imagen de San Pedro lanzando sus redes al mar, recordando aquel llamado de Jesús, «Te haré pescador de hombres». Desde el siglo XIII, este anillo ha representado la autoridad directa del Sumo Pontífice para gobernar, bendecir, sellar decretos y guiar a la Iglesia universal. Pero cuando ese Papa ya no está, su anillo pierde su propósito y debe ser destruido. El protocolo es riguroso. El camarlengo, en presencia de altos dignatarios de la Iglesia, toma el anillo que ha sido retirado del dedo del pontífice fallecido. Con un pequeño martillo ceremonial, lo golpea varias veces, hasta que queda visiblemente marcado, inservible, deformado. Ese momento no solo es impactante por lo que representa la anulación de su poder, sino por la carga emocional que encierra. Es como si, en cada golpe, la Iglesia sellara con lágrimas el fin de una era. ¿Por qué se destruye? La razón es tanto espiritual como práctica. Para evitar cualquier posibilidad de falsificación de documentos papales. Porque con ese anillo se sellaban bulas y decretos. Su destrucción garantiza que nadie pueda suplantar la voz del Papa una vez que ha partido. Pero más allá de la seguridad, hay una enseñanza poderosa. Ni el Papa es eterno, solo Cristo lo es. Así, el sonido del martillo golpeando el anillo no es solo el eco de un rito.
Es el eco de la humildad. De una iglesia que reconoce que su guía en la tierra es un siervo, no un rey. Que todo poder concedido debe rendirse, finalmente, a Dios. Y mientras el anillo se parte, se graba en el alma de la iglesia una verdad eterna. El Papa ha partido, pero la misión continúa. Número 3. Se declara la sede vacante. Una vez que el Papa ha fallecido y el anillo del pescador ha sido destruido, se proclama públicamente una de las declaraciones más trascendentales en la vida de la Iglesia, la sede vacante. Esta expresión en latín, sede vacante, significa literalmente que la silla está vacía. Y no se refiere a una silla cualquiera. Es la cátedra de San Pedro, el trono espiritual más alto de la tierra. El lugar que, desde hace más de 2000 años, ha sido ocupado por hombres elegidos para guiar, proteger y pastorear al pueblo de Dios como sucesores del apóstol Pedro. Ahora, esa silla queda vacía. Y con ello, el mundo católico entero entra en una pausa solemne, en un paréntesis sagrado donde reina la espera, la oración y el discernimiento. El Vaticano entero se transforma, las banderas ondean a media asta. No hay misas con el Papa, no hay audiencias, no hay bendiciones urbi et orbi. Las campanas resuenan con un eco distinto, como si lloraran junto con el pueblo fiel. El cuerpo del Santo Padre será expuesto para la veneración de los fieles, pero su trono, su autoridad, su voz han cesado. Durante este periodo de sede vacante, el Vaticano no tiene líder, no hay papa. Y eso significa que ningún acto de gobierno puede llevarse a cabo. No puede haber nombramientos, ni promulgación de encíclicas, ni decisiones doctrinales. Todo queda en pausa. Incluso los asuntos más cotidianos de la curia romana son suspendidos o quedan limitados a funciones administrativas básicas. Es un tiempo de silencio institucional, pero de profundo clamor espiritual. La Iglesia, sin su cabeza visible, se encuentra simbólicamente en el desierto. No porque esté perdida, sino porque se prepara para escuchar de nuevo la voz del Espíritu Santo que, a su tiempo, señalará al nuevo pastor. Es un tiempo de recogimiento, pero también de esperanza. Un tiempo donde millones de fieles en todo el mundo elevan oraciones para que, cuando llegue el momento, los cardenales elijan con sabiduría al nuevo sucesor de Pedro. Durante esta etapa, el cardenal Camarlengo, junto con el Colegio de Cardenales, administra temporalmente los asuntos más urgentes del Vaticano. Pero su poder es limitado y claramente definido. No pueden innovar ni cambiar nada de la doctrina o la estructura de la Iglesia. Su único deber es custodiar, proteger y preparar el camino hacia el próximo cónclave, donde será elegido el nuevo Papa. La sede vacante es también un tiempo de profundo simbolismo. Nos recuerda que la Iglesia no depende de un solo hombre, sino de Cristo mismo que la guía a través de los siglos. Pero también nos enseña la importancia del orden, la tradición y la sucesión apostólica. Porque así como Pedro murió, y otro tomó su lugar, así también ahora la Iglesia espera a quien será llamado para continuar esa misión divina. En estos días sin Papa, el trono de Pedro permanece vacío pero nunca abandonado. Porque en la fe del pueblo de Dios, en la oración constante de millones de corazones, en la guía silenciosa del Espíritu Santo, la Iglesia se mantiene firme, atenta, vigilante. Número 4. Se cierra el apartamento papal. Una vez que el Papa ha partido, una ceremonia discreta pero profundamente simbólica se lleva a cabo en el corazón del Vaticano. Mientras el mundo entero comienza a asimilar la noticia de su muerte, en lo alto del Palacio Apostólico ocurre un gesto que encierra siglos de tradición y reverencia: el cierre del apartamento papal. No se trata simplemente de cerrar una puerta. Lo que sucede aquí va mucho más allá de un acto administrativo. Es un ritual de transición, respeto y silencio, donde la Iglesia reconoce, con gestos solemnes, que el pastor ya no habita entre nosotros. El cardenal Camarlengo, acompañado de varios oficiales de la Casa Pontificia, sube al último piso del Vaticano. Ahí, frente a las puertas de madera que durante años custodiaron la intimidad del Santo Padre, se detiene en silencio. Nadie entra, nadie toca nada, no se permite mover ni un objeto. Cada crucifijo, cada libro, cada vestidura queda exactamente donde el Papa lo dejó. Es como si el tiempo se detuviera. Entonces se procede al sellado ceremonial. Con una antigua tradición que se remonta a la Edad Media, se funde cera roja, y con ella se imprimen los sellos oficiales de la Santa Sede sobre las puertas del apartamento. El color rojo no es casual. Representa el poder, pero también el sacrificio, la sangre. El testimonio del pastor que vivió, sirvió y murió al servicio de la Iglesia. Este acto tiene un doble propósito. Por un lado,
Es una medida de seguridad, para garantizar que nadie altere el espacio ni los documentos personales del Papa hasta que se nombre a su sucesor. Pero por otro lado, y quizás más profundamente, es un acto de duelo litúrgico. Sellar esas puertas es como cubrir un rostro amado con un velo, como cerrar el ataúd de un ser querido. Es reconocer que esa habitación ya no pertenece a un hombre, sino a la memoria de su pontificado. El sello permanecerá intacto hasta que un nuevo Papa sea elegido. Solo entonces las puertas volverán a abrirse, esta vez para recibir a quien, con temor y temblor, tomará el timón de la barca de Pedro. Pero hasta ese día, esas habitaciones quedan en silencio, sagradas e intocables. La luz de las estancias se apaga. El balcón donde el Papa solía bendecir a miles de peregrinos queda en sombra. Y la iglesia entera, como una madre que guarda luto, baja la voz y aguarda, porque la casa del Papa está cerrada, y el mundo católico entero está en vela. Número 5. 9 días de luto, el Novemdiales. Tras la confirmación de la muerte del Papa, el cierre de su apartamento y el inicio de la sede vacante, la iglesia entra en un tiempo especial de oración, recogimiento y homenaje. Un tiempo que no es improvisado ni superficial, sino profundamente arraigado en la tradición eclesial, el Novemdiales. La palabra Novemdiales proviene del latín novem dies, que significa 9 días. Y eso es exactamente lo que son, 9 días consecutivos de luto, oración y celebración litúrgica por el alma del Papa fallecido. Pero no se trata de un simple funeral prolongado. Se trata de una expresión colectiva de amor, fe y gratitud de toda la Iglesia universal hacia el hombre que entregó su vida al servicio de Cristo y de sus ovejas. Cada día, desde la Basílica de San Pedro, se celebra una misa solemne conocida como Misa de Requiem, donde cardenales, obispos, religiosos, fieles y peregrinos del mundo entero se congregan para orar por el alma del Papa. Estas misas están cargadas de simbolismo, con lecturas seleccionadas especialmente para cada jornada, cantos fúnebres milenarios y homilías que no solo recuerdan la vida del pontífice, sino también la esperanza cristiana en la resurrección. La basílica se transforma en un santuario de silencio y lágrimas. El féretro del Papa, colocado ante el altar, permanece rodeado de cirios encendidos. Algunos fieles se arrodillan durante horas, otros simplemente lloran en silencio, mientras el incienso sube como plegaria que toca el cielo. Es un luto que no desespera, sino que confía. Un luto que no reclama, sino que agradece. Y aunque todo esto sucede principalmente en Roma, el Novemdiales se vive en todo el mundo. En parroquias de todos los continentes, desde grandes catedrales hasta pequeñas capillas rurales, se celebran misas en memoria del Santo Padre. Se encienden velas, se elevan rosarios, se rezan responsos. Millones de católicos, como un solo cuerpo, se unen en una misma oración. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Pero el Novemdiales también cumple una función práctica dentro del corazón de la Iglesia. Durante estos días, mientras se honra la memoria del Papa, los cardenales comienzan a reunirse en Roma, preparando el camino para el próximo cónclave. Es un tiempo de duelo, pero también de transición. Porque mientras lloramos al pastor que se fue, comienza a germinar la esperanza de un nuevo liderazgo. Y eso solo puede hacerse desde el recogimiento, la oración y la guía del Espíritu Santo. Así, durante 9 días, la Iglesia no corre, no decide, no actúa con prisa, ora, honra, llora. Porque antes de seguir adelante, primero hay que dar gracias por quien entregó su vida a Cristo hasta el final. El Novemdiales no es solo una tradición. Es el corazón de una iglesia que ama, una iglesia que sabe despedir con dignidad. Y una iglesia que, incluso en el dolor, proclama con fe, no moriré, sino que viviré. Número 6. El funeral papal. Mientras las campanas de San Pedro resuenan en tonos graves, anunciando al mundo que el pastor ha partido a la casa del Padre, una multitud inmensa comienza a reunirse en la plaza de San Pedro. Vienen de todas partes, ancianos que alguna vez lo vieron de cerca, jóvenes que crecieron escuchando su voz, familias enteras que simplemente quieren darle un último adiós. Es un mar humano que se extiende más allá de la plaza, serpenteando por las calles de Roma. Algunos duermen sobre cartones. Otros pasan horas bajo el sol o la lluvia. Pero nadie se queja, porque no están ahí como simples espectadores. Están ahí como hijos que despiden a un padre, como ovejas que lloran a su pastor. En medio de este ambiente de oración, recogimiento y silencio compartido, el ataúd del Papa es llevado solemnemente a la Basílica de San Pedro. Pero este ataúd no es uno común. Tiene 3 capas, cada una con un profundo simbolismo y propósito.
La primera capa es de ciprés, una madera noble, simple y sin adornos, símbolo de humildad y pureza. Es la que contiene directamente el cuerpo del Santo Padre, vestido con su sotana blanca, su casulla litúrgica y su rosario entre las manos. El ciprés recuerda al mundo que, aunque fue papa, siguió siendo un siervo. La segunda capa es de plomo. Este ataúd intermedio sirve como sello protector, resistente al paso del tiempo. En él se graban el nombre del papa, las fechas de su pontificado y el escudo papal. Simboliza la permanencia de su legado, la firmeza de su doctrina, y protege físicamente lo que espiritualmente ya se ha convertido en parte de la eternidad. La tercera y última capa es de olmo, una madera fuerte, elegante y tradicionalmente usada en grandes sepulcros. Este ataúd será el que se verá por última vez antes de ser bajado a la cripta. Sobre él se coloca una cruz sencilla, y en su interior, antes de sellarlo, se introduce algo que pocos conocen: documentos secretos. Sí, dentro del ataúd, junto al cuerpo del Papa, se colocan varios objetos simbólicos y documentos sellados. Entre ellos, un pergamino que contiene una breve biografía del pontífice, sus obras, sus enseñanzas, sus momentos más relevantes. Es un testimonio para la posteridad. Pero además, se incluyen algunos documentos confidenciales del Vaticano, que solo él conocía, sellados con el escudo papal. Nadie más volverá a verlos. Ese gesto encierra una verdad profunda: lo que pertenece a su alma y a su conciencia, se va con él. Solo Dios conoce todo lo que llevó en el corazón. Cuando finalmente llega el momento del entierro, el ataúd triple es trasladado a las grutas vaticanas, donde descansan muchos de los papas que lo precedieron. Se realiza una última oración. Los cardenales rodean el féretro, la tierra cubre el sepulcro. Y así, mientras las multitudes aún rezan en la plaza, la Iglesia despide a su pastor con la dignidad que solo el amor puede dar. Con lágrimas, sí, pero también con esperanza. Porque un papa muere, pero la promesa de Cristo permanece viva. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Número 7. El cónclave es convocado. Con el cuerpo del Papa ya en su descanso eterno y finalizado el novembriales, la Iglesia gira su mirada hacia el futuro. Porque aunque ha despedido a su pastor con lágrimas, también sabe que el rebaño necesita guía. Y entonces ocurre uno de los actos más sagrados, misteriosos y cargados de historia que existen dentro del catolicismo: el cónclave. La palabra cónclave proviene del latín conclave, que significa con llave. Y esa es la esencia de lo que está por ocurrir: una reunión cerrada, sellada, donde los cardenales de todo el mundo se encierran bajo llave en el corazón espiritual de la Iglesia para elegir al nuevo sucesor de Pedro, pero no todos pueden participar. Solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho a voto. Aquellos que, según la Iglesia, aún tienen la fuerza, la claridad y la responsabilidad necesarias para cargar sobre sus hombros el peso de esta decisión. Ellos, los llamados príncipes de la Iglesia, llegan a Roma desde los 5 continentes, portando no solo sotanas y cruces, sino también la historia, las esperanzas y los dolores de millones de católicos. El escenario es majestuoso. El lugar elegido no es cualquier sala, sino la Capilla Sistina, una joya del arte y de la fe. Bajo el techo donde Miguel Ángel pintó el juicio final, donde Adán extiende su mano hacia Dios, se llevará a cabo una de las decisiones más importantes del mundo. Pero aquí no hay cámaras, no hay discursos, no hay influencias externas. El cónclave se celebra bajo absoluto secreto. Antes de comenzar, se realiza un juramento sagrado. Cada cardenal promete ante Dios guardar silencio sobre todo lo que ocurra en ese lugar. No pueden revelar conversaciones, inclinaciones, ni el más mínimo detalle. Incluso el personal auxiliar, como médicos, cocineros o asistentes técnicos, debe jurar confidencialidad absoluta. La traición a este secreto podría traer excomunión inmediata. Una vez hecho el juramento, las puertas de la Capilla Sistina se cierran con llave desde afuera, literalmente. Y dentro, solo queda el Espíritu Santo y 120 hombres vestidos de rojo, buscando la voluntad de Dios. No hay campañas, ni promesas, ni pactos humanos que valgan. En ese espacio, todo lo que importa es la oración, el discernimiento y el susurro interior del Espíritu que guía la elección. Los cardenales votan una y otra vez, en silencio, escribiendo el nombre de su elección en una pequeña papeleta que luego es doblada y colocada sobre un cáliz de plata. Tras cada votación, los papeles se queman en una estufa especial, junto con una mezcla química. Si el humo que sale por la chimenea es negro, significa que no hay papa aún.
Pero cuando el humo es blanco, el mundo entero se detiene porque un nuevo papa ha sido elegido, pero eso es parte del siguiente capítulo. Por ahora, las puertas están cerradas. La Iglesia calla, el cielo observa, y el Espíritu Santo comienza a hablar. Número 8. Se revisan los candidatos al papado. Dentro de los muros silenciosos de la Capilla Sistina, lejos del bullicio del mundo exterior, los cardenales se enfrentan a una responsabilidad inmensa: discernir quién será el próximo papa. No se trata de una elección política, ni de una competencia de popularidad. Aquí no hay campañas, ni discursos, ni promesas de poder. Lo que está en juego es mucho más profundo: el alma misma de la Iglesia. Cada uno de los cardenales ha llegado hasta aquí con un peso en el corazón. No el de una ambición personal, sino el de un deber sagrado. Han jurado ante Dios y ante el pueblo fiel que votarán no por amistad, ni por región, ni por conveniencia, sino únicamente por aquel que crean que ha sido señalado por el Espíritu Santo. Durante el cónclave, no hay contacto con el exterior. Los cardenales viven en aislamiento absoluto, hospedados en la Casa Santa Marta, sin teléfonos, sin correos, sin prensa, sin redes sociales. Es un retiro forzado, pero sagrado. Una especie de desierto espiritual en pleno Vaticano, donde cada cardenal debe confrontar su conciencia, su conocimiento y su oración. En la Capilla Sistina, antes y después de cada votación, los cardenales oran juntos. Piden luz, discernimiento, humildad. Algunos rezan con los ojos cerrados. Otros meditan profundamente. En ocasiones, se dan conversaciones privadas entre ellos, discretas, respetuosas, profundas. Porque aunque el Espíritu Santo es quien guía, Él suele hablar a través de la experiencia, la sabiduría y la prudencia humana. Durante este proceso, no se lanza una candidatura formal, pero todos saben que hay nombres que resuenan en los pasillos de la curia. Algunos son conocidos por su labor pastoral, otros por su intelecto teológico, algunos por su capacidad de gobierno. Pero todos saben que el elegido debe ser más que capaz, debe ser santo. La Iglesia no busca al más carismático, ni al más joven, ni al más influyente. Busca a quien tenga el corazón de un pastor. Aquel que, al escuchar el llamado, no diga quiero ser papa, sino que diga, con temor y temblor, hágase tu voluntad, Señor. Y ese es el gran misterio del cónclave, que, en medio del silencio, de la oración y del aislamiento, Dios sigue hablando, a veces con claridad, a veces entre sombras, pero siempre con fidelidad. Así, los cardenales continúan revisando en su mente y en su alma los posibles nombres. Uno a uno, mientras el incienso sube y los frescos de Miguel Ángel los observan desde lo alto, se acercan al cáliz de plata y depositan su voto. Es un acto íntimo, pero trascendental. Un gesto de fe y obediencia. Porque en ese momento, cada uno de ellos sabe que no eligen como hombres, sino como instrumentos del cielo. Número 9. La señal de humo, negro o blanco. Mientras el mundo entero guarda la respiración, con los ojos fijos en una pequeña chimenea instalada sobre el techo de la Capilla Sistina, dentro, en ese recinto sagrado, los cardenales continúan votando en silencio, buscando discernir al hombre elegido por Dios para guiar a su Iglesia. Cada vez que termina una ronda de votación, los papeles con los nombres escritos son cuidadosamente recogidos, ninguno se guarda. Ninguno se lee en voz alta al público. Todos son quemados en una estufa especial, mezclados con sustancias químicas que provocan un humo visible, y esa es la señal. Una señal sencilla, y a la vez poderosa. Si el humo que sale por la chimenea es negro, el mensaje es claro: aún no hay papa. La multitud que ha estado esperando en la plaza de San Pedro, muchas veces bajo el sol o la lluvia, reacciona con un suspiro contenido. El murmullo se esparce como una ola: no hay elección, no hoy, no todavía. Y entonces, otra espera comienza. Pero si el humo es blanco, todo cambia. Porque el blanco en el aire no es solo un color. Es una proclamación desde lo alto, una respuesta del cielo, una promesa cumplida. Habemus papam. La expresión más esperada, más celebrada, más anunciada de todo el mundo católico. Tenemos papa. Y en ese instante, el bullicio estalla. Las campanas de San Pedro comienzan a sonar. Las cámaras de televisión interrumpen transmisiones en vivo. Las redes sociales se encienden, las miradas se elevan. Millones de personas en todo el planeta, desde pueblos pequeños en América Latina hasta grandes ciudades europeas, desde familias humildes hasta líderes mundiales, detienen su día para ver ese humo blanco. La espera ha terminado,
Pero el nombre del nuevo papa aún no se conoce, solo los cardenales lo saben, solo ellos han visto el rostro de aquel que ha aceptado, con temor y obediencia, la cruz más pesada que un hombre puede cargar en la tierra, ser el vicario de Cristo. En lo alto de la Capilla Sixtina, el humo blanco continúa saliendo, como un aliento del Espíritu Santo que anuncia al mundo que la Iglesia no está sola. Que una vez más, el trono de Pedro ha sido ocupado. Y mientras todos esperan el momento en que el nuevo pontífice aparecerá en el balcón central de la basílica, solo una frase comienza a recorrer los labios del pueblo de Dios. ¿Quién será? Número 10. Anuncio del nuevo papa. Dentro de la Capilla Sixtina, el humo blanco aún flota suavemente sobre los tejados del Vaticano. Afuera, una multitud inmensa se congrega en la plaza de San Pedro. El bullicio es imparable, se siente la emoción en el aire, el murmullo creciente, las lágrimas de esperanza. Millones de personas, desde cada rincón del mundo, se conectan al mismo tiempo, esperando escuchar las palabras que marcarán el inicio de una nueva era para la Iglesia. Pero antes de que el mundo sepa quién ha sido elegido, ocurre un momento íntimo y profundamente humano dentro del cónclave. El cardenal que ha recibido los 2/3 de los votos es abordado con una pregunta solemne. ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? El silencio es absoluto, todos los ojos están puestos sobre él. Y si el elegido responde, acepto, lo hace con humildad y reverencia, sabiendo que su vida acaba de cambiar para siempre. En ese instante, ya no es simplemente un cardenal, es el nuevo sucesor de Francisco, el pastor universal, el vicario de Cristo. Luego se le hace una segunda pregunta. ¿Con qué nombre desea ser llamado? Ese nombre no es un simple título, es una señal, una declaración, una orientación espiritual para su pontificado. Juan Pablo, Benedicto, Francisco. El nombre que elija quedará grabado en la historia de la Iglesia y en los corazones de los fieles. Una vez que acepta y revela su nombre, el nuevo papa es vestido con las vestiduras blancas. Una sotana sencilla, pero que representa la pureza del Evangelio y el peso de la misión que acaba de recibir. Lo llevan a una sala privada contigua, conocida como la Sala de las Lágrimas. Y el nombre lo dice todo. Allí muchos papas han llorado al comprender la magnitud del llamado que acaban de aceptar. Afuera, la plaza vibra. Entonces, las cortinas rojas del balcón central de la Basílica de San Pedro se mueven. Un cardenal, el protodiácono, se asoma y proclama con voz firme, Habemus Papam. Les anuncio una gran alegría. Tenemos papa. El pueblo estalla, gritos, aplausos, lágrimas, campanas. El cielo parece unirse a la tierra en un mismo júbilo. Y entonces el nuevo papa aparece. Con pasos firmes pero humildes, sale al balcón y contempla al mundo. Mira a sus hijos espirituales, a su nueva familia, millones de almas que ya lo reconocen como padre. Algunos lo ven por primera vez. Otros ya conocen su voz. Pero todos, sin excepción, lo reciben con el corazón abierto. El nuevo papa levanta la mano. La plaza queda en silencio. Y entonces, con voz serena, ofrece su primera bendición apostólica. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Es una oración, es una esperanza, es un comienzo. En ese momento, la Iglesia entera vuelve a respirar. Porque aunque el trono estuvo vacío, ahora un nuevo pastor ha sido enviado por Dios para guiar a su pueblo. Y su primer gesto no es el de hablar, sino el de bendecir. Cada paso está cuidadosamente diseñado no solo para mantener el orden, sino para respetar una de las figuras más importantes de la historia cristiana. La muerte de un papa es también una gran lección sobre la fe, la continuidad y el legado. Si este video te dejó pensando, compártelo con alguien que valore la historia de la Iglesia. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video con más secretos del corazón del Vaticano.